bienvenida a Color Cereza. El día de hoy les voy a enseñar a difuminar y no morir en el intento. Principalmente porque hay ciertos factores que influyen a la hora de difuminar. Existen 4 cosas que puede hacernos complicado el difuminar. La primera es la calidad de la sombra. La segunda, el preparado del párpado. La tercera, la brocha. Y la cuarta, la técnica. ¿Ok? Entonces, la primera cosa es la calidad del pigmento, la calidad de la sombra que estamos utilizando. Es importante que cuando estemos aprendiendo a difuminar, busquemos trabajar con una paleta, con un color que sepamos que es de buena calidad, que sea una marca reconocida, que básicamente que no sea una sombra cualquiera, no sé, de los chinos. No es por menospreciar, pero ajá. Es importante que estemos utilizando una buena sombra. Sin embargo, esto no es lo único y por eso les dije que hay 4, ¿no? Entonces vamos con el segundo punto, que es el preparado del párpado. Muchas personas no preparan el párpado antes de empezar a aplicar las sombras. Realmente lo ideal es que coloquemos un tono, ya sea de nuestro mismo color de piel, o en mi caso que últimamente estoy utilizando uno que es beige pero con brillantitos. La idea de colocar esa capa, esa base de sombra es para que nos permita difuminar de mejor manera. O sea, que haya un lugar donde la sombra se mueva mejor. Por eso aplicamos esta capa, ¿ok? Yo actualmente coloco corrector en vez de prime. Y encima del corrector coloco esta capa base, que es el beige que les decía, para poder, como les digo, poder trabajar de una manera que nos permita difuminar. La brocha. La parte de la brocha realmente es importante. Yo tengo muchas brochas de difuminado y de diferentes tamaños y colores. Por lo menos esta es, o sea, no es de una marca como tal, la compré porque era bonita la sirenita. Y sin embargo, es una muy buena brocha para difuminar. Entonces, acá es lo que les quiero decir, que teniendo una que no es de marca y teniendo unas que sí son de marcas, porque todas estas son de marcas. Estas me vinieron, las dos negritas me vinieron en paletas de sombras. Estas de Estée Lauder, estas son de Estée Lauder. Y esta es Cala. Esta es de Beauty Creation. Y esta creo que es Estée Lauder. O sea, como les digo, tengo buenas brochas y otras que no. O sea, no es que no sea mala, simplemente que no es de una marca reconocida. Todas difuminan de manera diferente. Por eso tengo muchas. Y estas de Beauty Creation, o sea, tengo esta que es como que la que más se parece a la que les acabo de mostrar. Pero dentro de la manta que compré de Beauty Creation hay más. Y más grandes y más fluffy. O sea, realmente necesitas más de una brocha de difuminado para que sepas y entiendas la diferencia entre ellas. Por lo menos, este tipo de brocha yo la siento demasiado gordita y la utilizo más que nada para el rubor. Cuando utilizaba rubor en polvo. Por lo que es gordita y llena de pelitos, me hace difuminar mucho más, porque saben que yo no soy muy fanática del rubor. Y ahora, yo de todas estas, esta es como, esta no me acuerdo creo que esta vino en Anastasia. Esta es larga, entonces el difuminado es diferente que voy a conseguir en esta, por ejemplo, que es toda redondita. O sea, es gordita abajo y es redonda arriba en comparación con las demás y en comparación con esta. Que la primera es pues que esta es más larga, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Que yo con esta abarco mayor espacio precisamente por lo larga que es. El pelo al ser tan largo me permite abarcar más lejos. Esta es más céntrica como que en un lugar. Esta la uso muchísimo en mis maquillajes porque yo no tengo el párpado tan grande. Entonces, claro, al utilizar estas grandotas siento que lleno todo el párpado y no es la intención de la mayoría de mis maquillajes. Por eso utilizo esta. Pero también utilizo muchísimo esta porque acá abajo es más planita, es menos redonda que esta.
Entonces, el difuminado es diferente. No hay ni siquiera cómo explicarles. Pero ya es una cosa de que sé que cuando quiero que quede más céntrico utilizo este, y cuando quiero que se esparza más utilizo esta, pero esta es demasiado grande y sin embargo lo he utilizado en algunos maquillajes, ¿no? Entonces, la otra que tengo, de la cual, y esta se parece a estas dos, o sea, es como una mezcla de estas dos, es un poquito más larga que esta. Y luego está esta que es chiquitita. Entonces, esta lo utilizo cuando quiero difuminar una parte muy específica. Y así. Esta es más redonda, pero es más larga, sin llegar a ser tan larga como esta otra negra. Entonces, por eso les digo que la brocha es importante, porque va a depender de qué y cómo quieres difuminar. Lo mejor que puedes tener es muchas brochas de difuminado e ir probándolas. ¿Qué es lo que quieres conseguir? Claro, para saber qué quieres conseguir tienes que probarlas cada una por separado para ver el abanico que es capaz de abrirte esa brocha, ¿ok? Entonces, es importante que tengas la brocha correcta para el resultado que quieras obtener. Y la técnica. Hay muchas teorías con respecto a la técnica. Voy a utilizar esta que es más grandecita. Por ejemplo, la teoría dice que tienes que ir dando circulitos y te vas moviendo. O sea, aquí y vas moviéndote. Yo utilizo mucho el parabrisas, que voy de un punto a otro. ¿Cuál es la diferencia? Que el parabrisas me permite que sea más pequeño el lugar donde estoy difuminando, porque al hacer círculos abro todo el espacio. O sea, tendría que hacer círculos con esta, que es chiquita, porque es como les digo, mi párpado no es tan grande. Entonces yo no puedo hacer circulitos, porque voy a hacer muy grande el espacio del difuminado. En cambio, utilizando, como les digo, el limpiaparabrisas, puedo hacerlo. Y sin embargo, también hago que en el mismo pincel lo giro. Entonces, él está así y yo lo voy girando mientras lo voy moviendo. Entonces así tengo, sin tener que hacer un círculo más grande, porque o sea, al girarlo hago un circulito súper pequeño, que es donde está la brocha, a diferencia de yo hacer esto. O sea, no me sale que sea tan chiquitito. Por eso les digo, tendría que utilizar un pincel más pequeño para que cuando haga el círculo no me lo abarque en tanto espacio. Sin embargo, he hecho maquillajes donde utilizo este tipo de brocha, que es, como les digo, más larga, más grande. Agarro poquito producto y hago el círculo. Entonces, de esa manera se esparce, pero como es poquito producto, no queda tan fuerte. Por lo menos utilizar este pincel para algo, para lo que tengo puesto, este negro, hubiese llenado todo el párpado de negro. Y no es la intención, ¿ok? Pero es eso, o sea, hay que dar circulitos. En mi caso, el paraguas me sirve muchísimo. Y el paraguas es hacer esto, irme de punta a punta. No hasta punta, o sea, por lo menos el maquillaje que tengo puesto tengo medio. O sea, de aquí abajito empiezo circulito y voy subiendo poco a poco. Pero, claro, yo comienzo, el primer lugar donde marques la brocha, ahí es donde la mayor cantidad de producto va a haber. Entonces siempre es importante que empecemos en el lugar donde queremos que haya más producto. Cuando estoy maquillando el párpado móvil, siempre empiezo por el lagrimal. Siempre, porque esa es la parte que quiero que haya más producto. Cuando voy a empezar a hacer un difuminado o un color fuerte, o voy a hacer un cut crease, que quiero dividir el párpado, me voy a la cuenca, a la parte donde quiero que quede más oscuro. Doy ahí unos cuantos circulitos antes de empezar a hacer mi amado limpiaparabrisas. O sea, no sé cómo decirle que el arco, ok, pero eso, o sea, antes de hacer esto me quedo en un momento en un lugar para dejar ahí la mayor cantidad de producto, y cuando empiezo a dar ese arco, no arrastrarlo todo, sino irlo subiendo poco a poco para conseguir looks como el que tengo ahorita. Entonces, esas son las 4 cosas que tienes que tener en cuenta. Utiliza tu brocha de difuminado, o sea, pues ponte a practicar.
Realmente la magia del maquillaje es practicar. No esperen a que se tengan que maquillar para hacer una técnica porque se van a estresar. O sea, van a estar con que no, que tiene que quedar bien porque va a salir. Realmente el secreto del difuminado, del delineado, de ubicar la sombra en diferentes lugares es la práctica. De verdad. Entonces, intenten practicar con la brocha que ya tienen antes de empezar a hacer maquillajes para salir. Y así entienden cómo trabaja la brocha, qué pueden hacer o cómo pueden mejorar esa técnica, en el sentido de tienes que saber cuál es el resultado que te da cada brocha que tienes. Si en mi caso tienes un montón, pues las tienes que probar todas para saber a la hora de hacer un maquillaje para salir qué quieres, qué resultado quieres. Y la técnica circulitos, hija. Circulito, circulito, limpia parabrisas, circulito, limpia parabrisas. Eso es todo. Así que bueno, espero que esto les sirva, que lo pongan en práctica, por favor, y que ya luego me cuenten qué tal les fue. Un beso grande, espero que les sirva. ¡Mua! Nos vemos en la próxima.